Efemérides de hoy, viernes 17 de julio, y empezamos en 1918, porque un día como hoy, en Ekaterimburgo, eso es el inicio de Siberia, pues Ekaterimburgo, empezando Siberia. Es decir, ahí realmente el zar se lo llevan para esconderlo de los rusos blancos. Después, bueno, él estuvo a punto de irse exilado donde su primo más querido, Jorge VI, rey de Inglaterra, pero pues a las niñas les dio varicela y eso retrasó el viaje y retrasó la oportunidad de irse. Bueno, al temor de que el ejército rojo, pues, que los rusos blancos ganasen la guerra civil, les dio a los bolcheviques por fusilar no solamente a este señor, a Nicolás II, bueno, su padre Nicolás I también fue asesinado. Y hay una cosa que a mí siempre me causa, bueno, antes mataron a él, a sus 4 hijas y al zarevich, es el heredero, que es ese pequeñín ahí, hemofílico. La más bonita de ellas, Olga. Y Anastasia también estaba en esa vuelta, así que no dejen de creer que Anastasia se salvó. Anastasia también la pasaron por la piedra ese día. Hay una cosa que siempre me ha, y que he comentado varias veces aquí, porque con esas versiones históricas modificadas que dan los comunistas, siempre han dicho que la revolución llegó y tumbó al zar y liberó a los siervos. No, los siervos los liberó el papá de Nicolás II, Nicolás I. Fue el que acabó con la servidumbre, perdón, el abuelo de Nicolás II. Y pues entre la caída de la abdicación del zar Nicolás II y la llegada de Lenin al poder, hay pues más de un año de diferencia. Recuerden que vino un gobierno pues de transición, el del gobierno de Kerensky, que a Kerensky no lo quiso ni su madre, después murió solo en los Estados Unidos, y posteriormente los bolcheviques dan el golpe de Estado al gobierno de transición, al gobierno de Kerensky, así que esas dos cosas no son ciertas. Vamos a 18 años después, porque un día como hoy, Francisco Franco, jefe de la delegación en Canarias, se traslada a África, al Marruecos español, y de ahí, junto con, pues, hace la proclama que iniciaría una de las guerras civiles más sangrientas, y yo creo que una de las últimas guerras ideológicas de este siglo. Este llegó a ser, y la gran victoria de Franco, bueno, la logra, primero porque estaban todos los militares de ese lado, o la mayor parte, y segundo, porque tuvo un mando unificado. El gran problema de la izquierda española, bueno, es que estaba dividida en un montón de gente que todos creían que ese jefe, y al final, pues cuando uno va a la guerra tiene que tener un mando único. Pónganse a pensar, del lado de la República estaba el 90% de la Marina, el 90% de la industria española y pues gran parte del ejército. ¿Cómo pierden todos esos? Bueno, es que además de eso, pues Stalin empezó a manejar esta guerra desde Moscú y parte de las purgas estalinistas fueron lo que terminaron de descontrolar el mando único del bando republicano. Bueno, 3 años de desangramiento donde, bueno, tal vez las zonas de Castilla y León, pues Galicia sean los lugares donde menos influencia pues se tuvo y menos batallas o guerras o escaramuzas hubo, pero sobre todo, bueno, lo que hubo en Andalucía, en Extremadura, donde pues, se da esa masacre dentro de la Plaza de Toros de Cáceres, en Madrid, que trataron de asaltarla al final de este año, el norte, sobre todo pues el País Vasco, y lo último, toda esa pues esa última ofensiva en el Ebro hacia Cataluña, cuando parten a la República en dos, y bueno, y se termina esta guerra civil. De un bando, pues Hitler y Mussolini. Hitler mandó a probar sus armas a España, fue como un teatro de operaciones, y Mussolini, como siempre, fue a hacer algo así, un poco más del ridículo, con varias ofensivas que fueron un desastre. Del lado republicano, pues Francia e Inglaterra habían quedado tan asustadas y tan tocadas de la Primera Guerra Mundial que no quisieron pues, ser parte de todo esto. Y eso pues también ayudó a la caída de la República, la radicalización
de la República hacia un Estado bolchevique. Vamos a 1945, porque un día como hoy inicia en el único lugar de Alemania que tenía sus palacios todavía en pie, en Potsdam, un lugar que está, bueno, unos kilómetros de Berlín. Es más, la última estación todavía uno puede ir en un centro de cercanías. Bueno, esta es la de Yalta. La de Potsdam tuvo la particularidad de que, ahí está, pues en medio de la conferencia, Winston Churchill pierde las elecciones y lo reemplaza este hombre, el pelón de la izquierda, Clemente Attlee, y Harry Truman llega por primera vez a una conferencia reemplazando a Franklin Delano Roosevelt, que había fallecido unos meses antes. Lo interesante de esta conferencia era que el gran victorioso, el héroe, era Stalin. Para que los rusos creyeran que él era el gran liberador, hicieron una película. Stalin tenía miedo a volar, tanto así que el único vuelo que se le conoce en su vida fue el que hizo a la conferencia de Teherán. A Potsdam llegó en tren. Bueno, pero hicieron el paripé de que él llegó a Berlín y que estuvo trasladándose hacia Potsdam. Allí recibe Harry Truman la noticia de que la bomba atómica ha sido probada con éxito. Fue una conferencia tensa. Clemente Attlee, y es algo que nuestros políticos deben aprender después de esta crisis de la pandemia, cómo el pueblo inglés vota en contra del gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues la gente ya no quería saber de la guerra. Y Clemente Attlee tenía un programa de gobierno diciendo, nosotros, el Estado debe proveer a sus individuos desde la cuna hasta la tumba. El gran innovador del Estado social, presidente del Partido Laborista, y eso hace que la gente no quería saber más nada de guerra. Yo creo que después de esta crisis del COVID, la gente no quiere saber del COVID y nada que le recuerde al COVID. Ojo, que es algo que los políticos deben aprender. Vamos a 1955, porque un día como hoy se inaugura uno de los ciudades más mágicos del mundo, en Anaheim, California. Es inaugurado Disneyland. Bueno, hay un Disneyland, el de Florida se llama Disney World, y hay otros ya en París, uno en Shanghái. Así que ahí yo creo que es como ¿Fue remodelado el de California? El de California, porque era muy pequeño, realmente. Decían que al principio Walt Disney vivía en el castillo de allá atrás, bueno, en el de California, este es el de Florida. 1979, Anastasio Somoza huye hacia Miami. Y allá le dijeron, señor, no los queremos. Después de ser el perro fiel de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan esa frase que se le atribuye al papá? Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, decía Somers Wells, subsecretario de Estado de Franklin Delano Roosevelt. Sí, en inglés se oye mucho mejor. Bueno, a su hijo no lo quisieron ahí, se tuvo que ir a esconderse bajo las faldas de Alfredo Stroessner, otro de los sátrapas que tuvimos en América Latina. 1994, en una de las, la final más aburrida de la historia, Brasil gana por penales en el estadio, por cierto, en el Rose Bowl de California, muy cerca de Anaheim, a la selección de Italia y se convierte por cuarta vez en el tetracampeón del mundo. Pues la generación de oro le llamaron. Pues esa fue la generación que posteriormente fue subcampeona en Francia 4 años después y ganadora del Mundial de Corea y Japón en el 2002. Pues de ahí en adelante ni Brasil ni Argentina han llegado a nada en ninguno de los mundiales que ha seguido. Así que ya, ojo que ya van 20 años de eso. Volvamos al presente.